Llevaba 50 años casada con él, creyendo conocer cada uno de sus secretos. Pero fue solo después de su muerte que su loro, su estúpido loro, empezó a hablar, y con cada palabra destrozaba medio siglo de mentiras. Hay verdades que matan más que la propia muerte. Esta es mi historia. Que disfruten el relato. Han pasado exactamente 6 meses desde que mi Ricardo se fue. 6 meses de silencio en una casa que antes rebosaba con su risa. 50 años vivimos el uno para el otro, o eso creía yo. Me dejó esta casa, nuestros recuerdos y a Paquito, un loro verde con la cabeza amarilla que Ricardo trajo de uno de sus viajes hace unos 10 años. Para que no te sientas sola, mi Elena, me dijo entonces. Y vaya ironía del destino, ahora que Ricardo no está, este loro es el único ser vivo que rompe el silencio. Casi siempre estaba callado, gritando de vez en cuando un «¡Hola, bonita!» o silbando una melodía que mi esposo le enseñó. Pero hoy, algo extraño sucedió. Yo estaba sentada en su sillón favorito repasando viejas fotografías. Aquí estamos jóvenes, en la playa. Aquí él sostiene en brazos a nuestra hija que ahora vive tan lejos. El de helado esperaba en la mesitita y fuera, una llovizna golpeaba el cristal. La habitación olía el aroma especiado de las ramitas de lavanda seca que pongo en los armarios. De repente, desde su rincón, Paquito dijo con una voz cristalina, pero que no era la de Ricardo, sino una más suave: «¿Dónde estás, mi cielo?» Me quedé helada. Ricardo nunca me llamó mi cielo. Era un hombre cariñoso, pero con los pies en la tierra. Mi vieja, mi vida, mi Elena. Esas eran sus palabras. Lo atribuí a un juego de mi imaginación, a la pena, que juega más las pasadas con la mente. Me levanté para cubrir su jaula con una tela como Ricardo hacía cada noche. Mis dedos rozaron los fríos barrotes de cobre. Miré sus pequeños ojos, 2 cuentas negras y brillantes, y entonces él, ladeando la cabeza, pronunció de nuevo con una entonación interrogante, casi anhelante: «Laura, ¿eres tú, mi amor?» Mi corazón dio un vuelco. ¿Laura? ¿Qué Laura? Sentí como algo se rompía dentro de mi pecho. Un escalofrío recorrió mi espalda, erizándome la piel. No conocía a ninguna Laura, ni entre mis amigas, ni en la familia, ni entre las vecinas. Ese nombre era un completo extraño. ¿Quién es Laura y por qué el loro de mi difunto esposo la llama su amor? Los días siguientes se convirtieron en una tortura. El silencio de la casa se volvió agudo, tenso. Caminaba de puntillas, temiendo asustar. ¿Qué? ¿Una nueva revelación? Dejé de encender la radio. Cada crujido me hacía sobresaltar. Paquito, como si sintiera mi tensión, permanecía en silencio. Y yo lo miraba, a ese pájaro verde enjaulado, y no veía una mascota, sino al guardián de un secreto, la llave a los últimos años de la vida de mi marido. Empecé a hablarle, como si fuera una persona. «Paquito, ¿quién es Laura? Dímelo, por favor». Pero él solo se limpiaba las plumas o mordisqueaba una semilla. Mi mente estaba dividida. Una parte de mí gritaba que me estaba volviendo loca de dolor, que es solo un pájaro repitiendo fragmentos de frases oídas en la televisión. Pero la otra parte, mi intuición susurraba: Ricardo ocultaba algo. Comencé a recordar sus frecuentes viajes de negocios en los últimos 2 años, sus llamadas repentinas en las que hablaba en susurros, alegando estar en una reunión, su nueva costumbre de ponerle contraseña al teléfono que justificaba por seguridad. En su momento me parecieron nimiedades, pequeñas excentricidades de un hombre mayor. Y ahora, cada detalle encajaba en un feo mosaico de traición. Una noche, cuando ya casi me había resignado a la idea de mi propia locura, Paquito volvió a hablar. Empezó a imitar un sonido, el sonido de un beso, sonoro, chasqueante, y luego pronunció una frase que se me clavó como un cuchillo al rojo vivo. «No le digas a Elena,
es nuestro secreto. No le digas a Elena. Es nuestro secreto. Se acabó. Ese fue el fin de mi calma, el fin del mundo que había construido sobre 50 años de confianza. Las lágrimas brotaron de mis ojos. No era una coincidencia, era un mensaje del pasado, un eco cruel de su doble vida. Estaba sentada en el suelo frente a la jaula, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo mentirme a la cara cada día? Me temblaban las manos. Dentro de mí luchaban la rabia y un dolor insoportable. ¿Qué hago ahora con esta verdad? ¿Vivir con ella? ¿Pero cómo? De repente, Paquito emitió un nuevo sonido, un tintineo suave y melódico que nunca antes le había oído. No era la melodía que Ricardo le enseñó. Sonaba como un llavero o algún colgante musical. Ese sonido, delicado, cristalino, se sentía tan fuera de lugar en la atmósfera de mi vida destrozada. Y comprendí que ese sonido era otro hilo que me llevaba hacia ella, hacia Laura. Ese tintineo melódico no me dejaba en paz. Se instaló en mi cabeza como una melodía obsesiva. ¿Dónde pude haberlo oído? Revolví toda la casa, todas las cosas de Ricardo, cada caja, cada cajón. Fue inútil. La desesperación casi me consumió. Pero un día, mientras ordenaba su viejo despacho, se me cayó una pila de libros. Detrás de ellos, apoyada contra la pared, había una pequeña caja de madera que nunca antes había visto. Me temblaban los dedos mientras levantaba la tapa. Dentro, sobre un forro de terciopelo, había un fajo de cartas atadas con una cinta descolorida y un pequeño llavero de plata en forma de colibrí. Lo tomé en mis manos y emitió exactamente ese mismo suave y cristalino tintineo. Me senté en el suelo entre los libros desparramados. El olor a polvo y papel viejo me picaba en la nariz. Desaté la cinta. Para mi amado Ricardo, decía la caligrafía en el primer sobre, y la firma, tuya para siempre, Laura. Las cartas estaban llenas de amor, de ternura, de planes en común. Se estuvieron viendo durante 10 años. 10 años él vivió en 2 casas, con 2 vidas, con 2 amores. Ella escribía sobre su pequeño apartamento junto al mar, sobre cómo él enseñaba a Paquito a decir bonita Laura, sobre cómo él prometía contármelo todo cuando llegara el momento. El momento nunca llegó. Simplemente él murió, dejándome a mí para lidiar con las ruinas de nuestra vida y con el testigo parlante de su traición. Díganme ustedes, ¿es justo que una verdad así salga a la luz cuando ya no se puede cambiar nada ni pedir explicaciones? Terminé de leer la última carta y me quedé sentada en silencio por un largo tiempo. El dolor no se había ido, pero se mezclaba con una extraña calma. El misterio que flotaba en el aire había tomado forma. Ya no me estaba volviendo loca. Sabía la verdad, por muy fea que fuera. Miré la vieja foto en la pared, donde Ricardo y yo reíamos. Ese hombre de la foto fue parte de mi vida, pero no era todo mi mundo. Mi mundo era más grande. Al día siguiente, abrí la jaula de Paquito. Vuela si quieres, le dije. Pero se quedó. Voló hasta mi hombro y frotó suavemente su cabeza contra mi mejilla. Quizás Ricardo no me lo dejó para torturarme, sino para que yo supiera la verdad y al fin fuera libre. No sé si algún día podré perdonar a mi esposo, pero sé que podré seguir viviendo. Mi vida no terminó con su muerte, ni terminó con su traición, simplemente ha comenzado de nuevo. ¿Y saben qué? En este nuevo silencio, solo interrumpido por el murmullo de un viejo loro,
Por fin empiezo a escucharme a mí misma.